¿Alguna vez te has preguntado por qué seguimos enseñando casi igual que hace un siglo? Aunque vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las aulas están llenas de diversidad. Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Hoy exploraremos cómo las ideas pedagógicas que nacieron hace décadas siguen siendo vigentes y necesarias. Veremos cómo la escuela nueva puso al niño en el centro de aprendizaje, cómo Vygotsky y Piaget cambiaron la visión del desarrollo, cómo Paulo Freire nos invita a educar para la liberación y cómo la Declaración de Salamanca nos desafía a construir escuelas para todos. Más allá de la historia, reflexionaremos en cómo estas teorías dialogan con los retos actuales, la inclusión, las brechas tecnológicas y el reconocimiento de saberes diversos. Prepárate para cuestionar lo que sabemos sobre educación y descubrir cómo el pasado puede guiarnos para transformar el presente. Ahora, imaginemos una clase a finales del siglo XIX. Pupitres en filas, estudiantes en silencio, memorizando listas interminables. En este contexto surge la escuela nueva, un movimiento renovador que se opone a la rigidez del modelo. Inspirada por Rousseau, Pestalozzi y Froebel, esta corriente defendía que el niño es un ser activo y curioso, con derecho a aprender desde sus intereses y no desde imposiciones externas. Se habla de aprender haciendo talleres, juegos, proyectos, actividades al aire libre. Reemplazaron toda esta parte de repetición mecánica. Este enfoque rompió la idea de que todos aprenden igual y al mismo tiempo, planteando una educación individualizada y funcional. Hoy muchas prácticas que damos por normales, como el trabajo de proyectos o el aprendizaje colaborativo, nacen de estas ideas. La escuela nueva no solo cambió métodos, cambió la mirada hacia el niño, reconociéndolo como protagonista de su propio desarrollo. Pero, ¿y qué queda hoy de esta escuela nueva? Mucho más de lo que nosotros creemos. El aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida o los espacios reflexibles de trabajo son descendientes directos de aquel movimiento. Montessori, por ejemplo, diseñó materiales que permiten que el niño explore y descubra su ritmo. De Crowley planteó los centros de intereses que vinculan el aprendizaje a la vida cotidiana. De Way defendió que la escuela debía prepararnos para la democracia, no solo para aprobar exámenes. Estos principios, que en su momento fueron revolucionarios, hoy son esenciales para hablar de inclusión, reconocer que cada estudiante aprende distinto y que la educación debe adaptarse a ello y no al revés. En un mundo tan cambiante, esta reflexibilidad se vuelve clave y es ahí donde nos preguntamos, ¿cómo logramos que todos los niños, sin importar su origen, condición o capacidad, puedan encontrar su lugar en esta escuela? Pasemos ahora a la aportación de Vygotsky. Su teoría nos dice que el aprendizaje no ocurre en solitario, sino en interacción con otros. Propuso el concepto de zona de desarrollo próximo y lo abrevió como ZDP, la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda. Esa idea cambió la enseñanza para siempre. Nos invita a guiar, acompañar y retar a los estudiantes para que avancen más allá de su nivel actual. Además, Vygotsky resaltó el papel del lenguaje y de las herramientas culturales en el desarrollo. No aprendemos solo a través de la experiencia, sino también mediante símbolos, historias y prácticas compartidas. En el aula, esto significa que las interacciones entre pares, con el docente o con la tecnología son tan importantes como el contenido entre sí. Ahora nos preguntamos, ¿estamos diseñando espacios que fomenten estas interacciones o seguimos evaluando únicamente lo que el estudiante hace en solitario? La ZDP de Vygotsky es clave para pensar en inclusión de hoy. Cuando un niño con discapacidad o en un contexto vulnerable entra al aula, no basta con integrarlo físicamente. Necesitamos apoyos y mediadores que le permitan participar y avanzar. Vygotsky también hablaba de la importancia del juego como espacios en el desarrollo, algo que hoy retoma la educación inicial y programas inclusivos donde los niños aprenden colaborando y explorando. Si lo pensamos, muchas herramientas digitales actuales como apps de apoyo, visuales, lectores de texto o simuladores son mediadores que amplían estas zonas de desarrollo. Esto demuestra que la teoría del siglo pasado puede dialogar con los restos del presente. Ahora nos preguntamos,
¿Cómo combinamos la tecnología con una pedagogía que siga centrada en el estudiante y no en el aparato? En América Latina, Paulo Freire nos enseñó que educar es un acto político. Criticó la educación bancaria donde el maestro deposita información en estudiantes pasivos y propuso una pedagogía liberadora basada en el diálogo y la conciencia crítica. Para Freire, aprender no es solo memorizar, es leer el mundo, comprender las injusticias y actuar para transformarlas. Sus campañas de alfabetización en Brasil demostraron que los más pobres podían aprender a leer en 45 días, si el aprendizaje partía de su realidad y sus palabras. Este enfoque sigue siendo vital cuando diseñamos programas educativos en comunidades rurales o indígenas. Y nos hacemos esa pregunta, ¿partimos de sus saberes o imponemos los nuestros? Freire nos invita a escuchar, dialogar y construir conocimientos junto a los estudiantes, no para ellos. Así la educación se convierte en una herramienta de liberación y no en un mecanismo de opresión. Un concepto clave en Freire es la praxis, la acción reflexiva que une teoría y práctica. No basta con conocer la realidad, hay que transformarla. Eso tiene implicaciones profundas en la escuela. Los proyectos educativos no deben quedarse en actividades aisladas, sino conectar con la vida del estudiante y su comunidad. En la práctica, esto puede significar desde vincular contenidos escolares con problemas locales como el acceso al agua o a la deforestación, hasta crear espacios de participación donde los estudiantes decidan qué aprender y cómo. Esta pedagogía dialogante también nos ayuda a repensar la inclusión. En lugar de ver la diversidad como un problema, la vemos como una riqueza que enriquece el aprendizaje colectivo. Ahora nos hacemos esa pregunta, ¿te imaginas un aula donde todos los estudiantes, con sus diferencias, aportan algo único en el proceso de aprender? En 1994, más de 90 países firmaron la Declaración de Salamanca, que marcó un hito en la historia de educación de inclusión. Proclamó que todos los niños, independientemente de sus capacidades o necesidades, tienen derecho a aprender juntos en estas escuelas comunes. Este documento no solo fue una declaración de principios, exigió cambios reales en políticas, formaciones docentes y recursos. Pasar de modelos de segregación a escuelas para todos implica adaptar el currículo, derribar barreras físicas y cambiar actitudes. La inclusión, según Salamanca, no es caridad, es un derecho humano. Hoy, casi 30 años después, aún enfrentamos desafíos. Y nos hacemos esa pregunta, ¿hemos logrado que las escuelas sean realmente inclusivas o seguimos creando programas paralelos que separan en lugar de integrar? La respuesta depende de cómo entendamos y vivamos la diversidad en nuestras aulas. En la actualidad, la tecnología se presenta como una aliada para la inclusión, pero también puede ampliar desigualdades si no se usa adecuadamente. Un estudio en Castilla y León mostró que los estudiantes rurales usan incluso más las TIC que los urbanos cuando cuentan con este acceso. Sin embargo, la brecha digital persiste en las zonas más aisladas. El acceso no es solo tener un dispositivo, implica conectividad, formación docente y contenidos adaptados. Programas como la Escuela 2.0 intentaron llevar portátiles a todos estos estudiantes, pero muchos terminaron guardados por falta de capacidad. La lección es clara. La inclusión digital requiere más que un software, un hardware, lo que sea. Necesita comunidad, formación y visión pedagógica, en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido. Y nos hacemos esa pregunta, ¿cómo aseguramos que nadie quede atrás? Necesitamos llevarlos adelante. Ya como para concluir, al mirar atrás, vemos que la educación siempre ha estado en transformación. De la Escuela Nueva a Vygotsky, de Freire a Salamanca, el mensaje se repite, poner al estudiante en el centro, valorar su contexto y aprender juntos. Hoy el reto es pasar de la teoría a la acción. La inclusión no se logra solo con leyes o discursos. Se construye en cada aula, en cada decisión del docente que adapta su práctica para que nadie quede fuera. Pregúntate, ¿qué puedes hacer tú desde tu espacio para que la educación sea verdaderamente para todos? Tal vez sea rediseñar una actividad, escuchar más a tus estudiantes o incorporar tecnologías de manera crítica. Lo importante es dar el primer paso, porque educar en el fondo siempre ha sido un acto de esperanza.